Intervalo PR corto. Cuando el intervalo PR dura menos de 0.12 segundos en general, tenemos dos eventualidades, una preexcitación o un ritmo nodal. La preexcitación se compone por dos características. La onda P es normal en polaridad, morfología y voltaje, y el intervalo PR dura menos de 0.12 segundos. En relación a la preexcitación, mencionamos dos variantes, el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el de Long-Gannon-Levin. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, figura 4, observamos las siguientes características. A. P normal. B. Intervalo PR corto. C. Complejo QRS ancho. D. Onda delta al iniciarse la onda R. Observe en el trazo la onda P de morfología normal, pero el intervalo PR es corto. Prácticamente la onda P se une al QRS. Al iniciarse la onda R, se observa la onda delta. Se ve muy clara en D1, B2, B3, B6, señalado con una flecha. El complejo QRS es ancho. Es importante mencionar que este síndrome es común observar ondas Q profundas en D1, D2, D3, ABL u ondas R altas. Sin embargo, no debemos confundir estos hallazgos con datos de infarto o de hipertrofias ventriculares. El síndrome se presenta en 1 o 2 individuos por cada 1000 y en un 70% u 80% de los mismos no hay patología cardíaca agregada. En el resto, la cardiopatía más común acompañada es la enfermedad de Epstein, el prolapso de la válvula mitral y en un 4% la cardiomiopatía hipertrófica. La siguiente variante es el síndrome de Long-Gannon-Levin, figura 5, caracterizada por tres incisos. A. Onda P normal en morfología, duración y voltaje. B. Intervalo PR corto. C. Complejo QRS normal sin onda delta. Obsérvese la onda P de características normales, el QRS normal y el intervalo PR corto. A continuación, hablemos un poco sobre el ritmo nodal. Figura 6. A. En este observaremos P anormal, negativa y PR corto. B. En el segundo trazo, la onda P está después del QRS. Activación retrógrada a partir del nodo auriculoventricular en ambos casos. Constancia del intervalo PR. En los ejemplos anteriores, tanto en la preexcitación como en el ritmo nodal, el PR es corto, anormal pero siempre constante en cuanto a su duración. Cuando el intervalo PR es inconstante, en términos generales estamos ante un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. También se observa este fenómeno en las extrasístoles supraventriculares, que podemos observar en las siguientes figuras, figuras 7 y 8. En la figura 7, observamos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Aquí, el intervalo PR se aleja progresivamente del complejo QRS hasta que una onda P no tiene respuesta ventricular para de nuevo reiniciarse este ciclo. Este fenómeno se llama Weichenbach-Luciani. Por otro lado, en la figura 8, observamos un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, un bloqueo completo. Aquí las ondas P llevan una secuencia regular, señaladas con puntos. Los complejos QRS llevan otra secuencia regular, más lenta que la auricular. El PR siempre es inconstante y de diferente duración. Onda QRS. Se le conoce como el conjunto de deflexiones en el electrocardiograma que representan la despolarización ventricular y está conformada por tres ondas, Q, R y S. La primera deflexión negativa que aparece después de la onda P siempre será la onda Q. La primera deflexión positiva después de la onda P será la onda R. La segunda deflexión negativa después de la onda P será la onda S, como podemos observar en la figura 1 en el complejo QRS.
QRS en el plano frontal. Para determinar la normalidad o anormalidad del QRS, debemos revisar 5 aspectos primordiales. 1. Eje eléctrico del QRS. 2. Características de la onda Q en D1, D2, ABL y ABF. 3. Voltaje de la onda R en el ABL y ABF. 4. Duración máxima del complejo QRS. 5. Voltaje normal del QRS. 1. Eje eléctrico de QRS. En el adulto normal se localiza entre 0 y 90 grados. Quizás se podría considerar como normal entre menos 30 y más 110 en corazones horizontales y ventricales respectivamente. Un eje de QRS menos 45 grados a 120 grados debe considerarse anormal. Causas de la desviación del eje eléctrico a la izquierda, mayor de menos 30 grados. Debido a un hemibloqueo izquierdo anterior, infarto miocárdico inferior, atresia tricúspide, hipertrofia ventricular izquierda, ostidium primum, entre otros. Y las causas de la desviación del eje eléctrico a la derecha, que es mayor de 110 grados, puede ser debido a un hemibloqueo izquierdo posterior, infarto miocárdico anterolateral, hipertrofia ventricular derecha, neumopatías crónicas, embolia pulmonar, comunicación interventricular o un ostidium secundum. 2. Onda Q en el plano frontal. En la figura 1 podemos observar las siguientes características. D1, D2 y ABF serán menores de 2 milímetros o del 25% de la onda R. Su duración será menor a 0.04 segundos. D4, aquí podremos observar ondas Q profundas e incluso complejos QS como hallazgo normal. Lo mejor será ignorar a esta derivación cuando buscamos Q patológicas. ABR. Esta es frecuente encontrar morfologías tipo QS o QR, siendo en ocasiones la Q mayor de 0.04 segundos. ABL. En corazones verticales es permisible una onda Q mayor del 25% de la onda R y con duración mayor de 0.04 segundos. La onda P y la T serán negativas y el AQRS se localiza a más 25 grados o más. 3. Voltaje de la onda R en BL y ABF. En ABL la onda R no excederá los 13 milímetros y en ABF la onda R no excederá los 20 milímetros. Ondas R de voltaje mayor al señalado sugieren hipertrofia ventricular izquierda. 4. Duración máxima del complejo QRS. Duración de 0.10 a 0.12 segundos sugieren un bloqueo incompleto de alguna de las ramas del haz de His o hipertrofia ventricular. En cambio, una duración mayor de 0.12 segundos sugieren un bloqueo completo de alguna de las ramas del haz de His, síndrome de Wolff-Parkinson-White, extrasístoles ventriculares. Por eso es importante recordar que la duración normal siempre será de 0.08 segundos a 0.10 segundos. 5. Voltaje normal del QRS. El bajo voltaje, es decir, la suma de varias derivaciones de una medición menor de 15 milímetros, sus causas más comunes van a ser enfisema pulmonar, obesidad, derrame pleural o pericárdico, miocarditis o un hallazgo anormal. El intervalo QT es el periodo de tiempo que transcurre entre la despolarización y repolarización de los ventrículos. Este varía de acuerdo a la frecuencia cardíaca y representa la sístole ventricular. El intervalo QT se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Existen dos tipos de variaciones en el intervalo QT. La primera variación es el intervalo QT corto. Este es cuando el intervalo QT medido en el trazo tiene un valor inferior al valor medio obtenido. Esta situación la podemos observar en hipercalemia, hipercalcemia e intoxicación por digitálicos. La segunda variación es el QT largo. Este es cuando el QT medido tiene un valor superior al valor medio obtenido.
Esta situación la podemos observar en hipocalemia, hipocalcemia, intoxicación por quinina e infarto del miocardio. Para obtener el valor medio de QT, primero sacamos la raíz cuadrada de R a R y luego multiplicamos el resultado anterior por 0.39 y obtenemos el valor medio más menos 0.04. El segmento ST es la primera parte del proceso de repolarización ventricular y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. El punto en que se inicia este segmento se conoce como punto J. Cuando hay un desnivel del segmento ST, la morfología del mismo depende de la causa que le dio origen. Entre las morfologías más usuales tenemos supradesnivel e infradesnivel, supradesnivel con convexidad y concavidad superior e infradesnivel con convexidad y concavidad superior. La onda T es la deflexión que se observa posterior al complejo QRS y representa la repolarización ventricular. Empezando con su morfología, la onda T es una onda generalmente asimétrica, redondeada, con un ascenso lento y un descenso rápido en su forma típica. La onda U es una onda muy pequeña, positiva, semicircular que aparece justo después de la onda T y no siempre está presente. Corresponde a la oscilación de la repolarización de los ventrículos. Las derivaciones precordiales o del plano horizontal en el electrocardiograma son 6. Se denominan con una V mayúscula y un número del 1 al 6. Estas son derivaciones monopolares que registran el potencial absoluto del punto donde está colocado el electrodo del mismo nombre. En B1, el electrodo explorador se sitúa en el cuarto espacio intercostal derecho junto al borde external. B2, el electrodo se sitúa también a la altura del cuarto espacio intercostal, pero del lado izquierdo del esternón, justamente encima de la pared ventricular derecha. B3, el electrodo explorador se sitúa en un punto equidistante de B2 y de la próxima derivación, o sea, B4. Dicho electrodo se encuentra teóricamente situado sobre el tabique interventricular. B4. Este se sitúa en la región de la punta del ventrículo izquierdo, o sea, en el quinto espacio intercostal izquierdo y a nivel de la línea medio clavicular. B5. Este se coloca en el quinto espacio intercostal izquierdo, más lateral que en B4, justo a nivel de la línea axilar anterior. Y por último, B6, el electrodo se sitúa en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero a nivel de la línea axilar media.